quedó. Dibuja superando el 60% del valor de tasación. ¿Os parece que debatamos sobre esta primero y luego ya sobre la extensión? Sí, yo creo que sí. Así que nada, me tenéis que... Es mejor lee la otra, para que veamos qué temas trata, para que no se abra el debate. La otra es el enunciado. La otra es creación de un parque de vivienda público en régimen de alquiler social. La creación de un parque de vivienda social en régimen de alquiler a partir del stock de viviendas vacías. Un organismo público independiente catalogará y censará las viviendas vacías para su posterior puesta en uso en función de la renta y situación de cada persona. Sí que podrían estar las dos ligadas. Yo creo que la que merece más debate es la primera, así que si queréis empezamos debatiendo la primera. A ver, bueno, estas propuestas que se consensuaron pues, en junio de 2011, pues todavía no se había empezado ni siquiera cuando empezamos se había paralizado el primer desahucio, no teníamos el conocimiento que tenemos ahora de todo el problema hipotecario que hay en este país. Entonces, hay una parte de la propuesta que yo realmente creo que deberíamos eliminar y en todo caso a lo mejor eliminar con una buena argumentación. O sea, no sé, dice un límite máximo de 20 años para la consecución de un crédito hipotecario. O sea, creo que ya hemos aprendido bastante y debemos apostar por todo lo contrario que la propiedad. O sea, no podemos tener en nuestras propuestas unas propuestas de un movimiento además anticapitalista. No puede estar la consecución de un crédito hipotecario y menos encima el 60% de valor de tasación. ¿Quién tiene ahora un 40% ahorrado para comprar una vivienda? Los precios no bajan. Seguir incentivando la compra, seguir incentivando otra vez la misma burbuja inmobiliaria. Entonces, yo propondría, o sea, por mi parte, creo que habría que eliminar esto y sí que yo incluiría en lo que es el argumentario de las propuestas por qué no apostaría más por la vivienda de propiedad. En alquiler te refería. No, o sea, apostar sí, No seguir apostando por la hay que vivienda. apostar por la vivienda en alquiler y por el uso social de la vivienda también para aquellos que no puedan pagar, que no tengan dinero porque no tengan ingresos, claro. Sí, o sea, eliminar la posibilidad del horizonte de compra en la conciencia de la gente de este país. Sí, es que habría dos formas para, digamos, satisfacer la necesidad de vivienda que podríamos proponer como para articular justamente lo que es unas propuestas verdaderamente, digamos, que solucionen los problemas de vivienda, ¿no? Y una sería que efectivamente lo podríamos hacer con este parque, o sea, tienen que ir las dos de alguna manera integradas. La que tiene que ver con la consecución de la vivienda y la creación del parque de vivienda social en régimen de alquiler. Y no sería solamente en régimen de alquiler, porque hay gente que siempre entenderá el alquiler, y tal y como se entiende normalmente, es que siempre es a cambio de un pago. O sea, siempre obtienes la vivienda a cambio de una cantidad que tú pagas mensualmente o cada cierto tiempo. Pero hay quienes definitivamente no pueden ni siquiera pagar un alquiler. O sea, hay gente que puede acreditar una situación tal de pobreza que no deberían ni siquiera exigírseles un pago de un alquiler. No digo que sea todo el mundo, pero sí se puede acreditar, digamos, esa incapacidad para el pago. Entonces también tendría que haber un parque de vivienda pública para el uso de la vivienda. Y en cualquier caso, pues plantear tanto vivienda social en alquiler como vivienda social para el uso. Y luego también a todas esas medidas tendría que sumársele una que es la de la prescripción. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que la propiedad de la vivienda, sobre todo la prescripción de lo que es la propiedad de las viviendas vacías. O sea, no solamente es que los parques de vivienda sean exclusivamente de las viviendas vacías de los bancos y tal, sino que hay cantidades de viviendas vacías que son de titularidad de inmobiliarias, de empresas o incluso de personas muy ricas que tienen 10, 15 pisos y a lo mejor tienen la mitad vacíos. Entonces tendría que haber, que existe en otros países, existe la prescripción, bueno, de hecho en España también existe la prescripción adquisitiva, pero tendría que regularse de tal forma que fuese mucho más fácil que lo que ahora es adquirir la
vivienda a través de la prescripción. Y es que efectivamente ahora hay un importante movimiento ocupa y debería darse la posibilidad a que muchas de las personas que están ocupando viviendas durante años, que además están mejorando sus inmuebles y garantizando que esos inmuebles no se destruyan o no se caigan, tuviesen la posibilidad de adquirir esa vivienda. Pueden adquirir, o por lo menos adquirir derechos reales sobre esa vivienda, que son, por ejemplo, el derecho de uso, ¿no? El poder adquirir mediante prescripción adquisitiva, por ejemplo, de un tiempo razonable, 5 años, 3 años, el derecho de uso de determinado tipo de inmuebles o de vivienda. Pues esto también tendría que estar incluido, ¿eh? Estoy de acuerdo con lo que ha comentado Liliana, estoy de acuerdo con lo que ha comentado la compañera Liliana y Ruth, y creo que también tendríamos que tener en cuenta otros matices. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la vivienda que actualmente está en propiedad? Y creo que por el camino que ha señalado Liliana del tema de lo que es la usucapio y la prescripción adquisitiva, no solamente tiene que haber una de carácter positivo cuando se ha ocupado ese terreno o esa casa o demás, sino también tiene que haber una de carácter negativo, es decir, cuando no se use, la esencia de la propiedad entonces sería el uso. Si no hay uso, se perdería la propiedad de forma automática y tendría que haber un sistema para que tuviesen que, de forma obligatoria, entrar dentro claro, para el uso social esa casa a través de un alquiler a un régimen barato o, como ha comentado también, segregando la capacidad económica de la gente, de aquellas personas que no pudiesen pagar, pues también se tuviese en cuenta eso. Ahí es muy importante el tema de que no haya propiedad privada y si haya alquiler, porque ¿sí? Vamos, es importante que haya un alquiler y no una propiedad privada, porque el hecho de darle la propiedad privada es lo que fomenta siempre lo que es la especulación de lo que es la vivienda. Con el sistema de alquiler se evitaría todos los incentivos que hubiese al respecto. Y por eso me parece trascendente. En realidad se hace muy complicado ir punto por punto, tal y como está el documento. Ahora que estáis haciendo aportaciones, se vayan a hacer lo que yo voy a inventar. Hay una cuestión en la que yo comparto plenamente, es decir, nuestro problema no es una nueva ley hipotecaria en este momento. Las hipotecas será algo a ver en su futuro próximo, si es que existe esa propiedad privada de las cosas. Sí hay necesidad de revisar completamente la ley de arrendamiento. En este momento está totalmente a favor del arrendador y nada para el arrendatario. Eso sí exige una revisión y ya. Y luego hay otro punto que aquí se estaba lanzando, no en la dirección que yo lo voy a lanzar. Se hablaba de un organismo tasador público independiente. Yo no lo lanzo para definir las nuevas hipotecas. Yo lo lanzo de cara a definir uno de los tramos más importantes de la estafa de este país, que es el tema de la deuda de las familias. La deuda de las familias que está soportada en un 90% sobre las hipotecas ya concedidas y que representa, quiero utilizar sus datos, no vamos a imaginar nuevos datos. Ellos han utilizado para el banco malo un ratio del 55% de quita del valor contable en los bancos para la compra por parte del banco malo. Quiere decir que se reconoce que el 55% de lo que está contablemente en los bancos es falso, es mentira. Y eso es parte de la estafa a todas las personas que en este momento están pagando su hipoteca. Estamos hablando de una cifra colosísima. Son unos 670.000 millones el dinero que hay concedido en hipotecas en este momento en este país. El 55% nos lleva a una cifra de unos 330.000 millones de estafa. Es decir, cada persona que está pagando ahora mismo su hipoteca porque todavía la puede pagar, el 55% de lo que está pagando es una estafa. Y eso también tendríamos que empezar a definirlo desde aquí. Ley de arrendamientos nueva y la definición de la estafa hacia todas las familias que tienen hipoteca en este país.
comentaros, porque aquí todos sabemos ya cómo esto ha pasado de convertirse de un derecho básico a ser un bien de especulación. La vivienda se ha convertido en un bien de especulación, con lo cual se ha llegado a una situación en la que obviamente no se garantiza la cobertura de este derecho ni la cobertura de esta necesidad por parte de las personas. Debemos tender a tener legislaciones, marcos legales que garanticen este derecho de verdad. Si en la Carta Magna, en la Constitución, en los derechos humanos, en la Carta de Derechos Humanos, se dice que la vivienda es un derecho básico, pues obviamente es necesario ya de una vez desarrollar la regulación para hacer esto efectivo, porque hay una serie de temas como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera, que aparecen en los grandes marcos legales, pero no tienen un desarrollo reglamentario. Sí lo tienen otras cosas que convienen más a los poderes económicos. Entonces, creo que debemos exigir este desarrollo reglamentario. Otra cosa que pasa por cambiar la ley del suelo. Este es un punto básico. Otro punto básico es que cualquier bien, como siempre hemos dicho, cualquier bien o servicio que sea necesario para la cobertura de las necesidades básicas de las personas y de los pueblos, no puede ser objeto de interés privado. Deben ser bienes comunes. Por tanto, si bien se puede asimilar la propiedad privada como una propiedad, digamos, como una modalidad de uso de estas casas, en qué medida es ilícito o es legítimo que una persona o una empresa, un Estado, un banco, acumule casas y casas y casas. Bajo este planteamiento se pueden hacer diversas propuestas, pero desde luego creo que una y fundamental es la regulación del precio de la vivienda. No puede dejarse sometida al libre mercado la regulación de un bien básico y necesario. Y esto lo ampliaría, obviamente, a otras cosas necesarias como la energía, el agua, los alimentos, pero aquí estamos con el tema de la vivienda. La vivienda, el precio de la vivienda no puede estar sometido al libre mercado, más cuando lo que campan a sus anchas por esta sociedad son los especuladores, ¿no? ¿Cómo se evita la especulación? Obviamente regulando este precio para que se haga accesible a las personas y se garantice el cumplimiento de un derecho básico y fundamental. Yo creo que estamos en un momento en donde ya lo que toca que nos planteemos es el desarrollo de esa norma constitucional que es el derecho a la vivienda. O sea, tendríamos que pensar en la necesidad del desarrollo de una ley integral con el derecho de acceso a la vivienda. Y en esa ley tendría que estar no solamente los cambios que ya, digamos, todo el mundo clama en materia de la ley hipotecaria, sobre todo para la gente que ya tiene unos problemas concretos ahora, como los que tenemos aquí al lado con nuestros compañeros aquí en Selenque, sino que, aparte de eso, tiene que haber muchísimas otras medidas que, como las que señalaba el compañero, empezando por la ley del suelo. O sea, ahora mismo sabemos que durante años muchos ayuntamientos han venido financiando de una manera bastante oscura y bastante perversa, recalificando terrenos, o sea, recalificando suelo público para vendérselo a las grandes inmobiliarias y para producir todos los pelotazos que nosotros hemos conocido y que son base también de la burbuja inmobiliaria que estamos sufriendo. Entonces, tiene que haber una nueva ley del suelo que regule todo eso, que devuelva patrimonio que ahora mismo se lo han apropiado las inmobiliarias y los bancos, que devuelva ese patrimonio público, que se recupere ese patrimonio público que en el fondo es un bien común a los ayuntamientos o a lo que es el parque público del suelo. Luego, una vez recuperado todo ese patrimonio perdido, ese patrimonio público y esos bienes comunes que tienen que pasar ya de la regulación estrictamente pública a una regulación de carácter de bien común, o sea, de los bienes comunes, que significa también una corresponsabilidad de todos en su control y en la participación, en la creación de las normas que lo regulen, tendremos que pasar de ese nivel a también hablar de todo lo que significa todas las leyes, los PAUs, la construcción, etcétera, etcétera. Ahora mismo, muchos de los PAUs, ahora mismo están saliendo sentencias de los tribunales superiores declarando la ilegalidad
ilegalidad de muchos planes, de muchos pagos que se han realizado. Eso va a suponer incluso para muchos ayuntamientos tener que pagar incluso indemnizaciones a esos corruptos que han vendido o que han especulado con ese suelo, con esas viviendas y con esos pagos. Ahora mismo nos vamos a encontrar incluso ayuntamientos siendo demandados por inmobiliarias o por empresas que han firmado esos pagos. Esa es una más de las batallas a las cuales estamos abocados y que se empezarán a publicitar en breve. Bien, pues todo esto requiere una amplia regulación, o sea, estamos hablando de suelo, estamos hablando de controles, estamos hablando de proyectos constructivos y urbanísticos, estamos hablando del derecho al acceso, de la ley de arrendamiento, de la ley de uso y incluso no solamente estamos hablando de la ley hipotecaria, sino del propio Código Civil, en cuanto que tenemos que afectar a todos los derechos de propiedad para priorizar aquellos que son de mayor importancia social, como es el propio uso de la vivienda, y darle mayor protección a esos usos e incentivar más que la propiedad y el alquiler todos los derechos de uso de un bien básico como es la vivienda. Bueno, pues para todo eso nosotros aquí en el XCM tenemos que proponer de verdad un tratamiento integral de todo lo que es el problema de la vivienda y no ir parcheando como estamos acostumbrados, un parche aquí, otro parche allí, otro tal, cuando no se soluciona en absoluto este problema que es una necesidad esencial. Sí, primero hay que proponer en perspectiva que cuando se construye mucho es porque supuestamente hay demanda. Evidentemente, hace mucho tiempo que ya no hay demanda de viviendas, de construcción de viviendas. Entonces, en ese momento se trataría de lo que es de distribuir el parque de viviendas existente con las necesidades de la población. Y entonces, cuando eso ocurra, que es a lo que habrá que ir caminando, menos construcción y menos propiedad para más alquiler, para que se ocupe eso de manera racional y con tener en cuenta las posibilidades de la gente, de las personas. Entonces habría que prever, de todas maneras, habría que prever que en un futuro se pudiera volver a ver demanda, ojalá, vamos, no cosa de entonces, digamos que yo, yendo un paso más allá, yo diría que tiene que ser el Estado que regulase que se hace la construcción de viviendas, es decir, que nadie empiece por su cuenta a construir viviendas, sino que sea por demanda porque el Estado lo diga, para que no empiece a hacer una especulación inmobiliaria y si vamos a entrar en otra burbuja del mismo estilo también. Que esté acorde con la demanda y no con unas objetividades y demás. Quería hacer un pequeño matiz a lo que había comentado el compañero Oscar. La demanda de vivienda viene determinada por dos cuestiones, o bien porque hay gente que la necesita para vivir o hay gente que la necesita para especular. Entonces la demanda de vivienda no es en sí un elemento claro, hay que bueno, como se decía el compañero, evidentemente a la oferta de vivienda para vivir. En ese sentido yo creo que medidas fiscales como lo que es prácticamente la confiscación de los beneficios obtenidos de la compraventa de inmuebles, como no implica ninguna carga de trabajo adicional y es solo puramente especulación, si quitásemos esos beneficios a través de medidas fiscales, no habría ningún incentivo para generar una demanda precisamente por esos beneficios. Entonces, toda la que se generase vendría determinada por las necesidades de la población para poder para vivir en ella. De todas formas, en nuestras propuestas se establece un límite a lo que es las cédulas hipotecarias, se dice que sea el 60%, pero el 80%, y en ese sentido lo que es la generación de dinero a través de las concesiones de préstamos para inmuebles en especial, es decir, la generación de dinero a base de hacer casas, que es lo que se ha hecho en este momento, habría que prácticamente eliminarla, que es la base que ha generado toda la burbuja inmobiliaria. Entonces, más que limitar un porcentaje, directamente el dinero no tendría que ser hecho por los bancos, sino tendría que ser hecho por los organismos públicos controlados por la población, que es lo que ya no ocurre. Si lo dejamos hacer a los bancos, como se ha hecho hasta
hasta ahora siempre van a elegir la especulación porque es una señora más volumen de negocio y ellos reciben más beneficios y esto va en contra totalmente de la población y a favor de los banqueros. Simplemente tenemos que recordar que si no hubiésemos hecho esto, actualmente el coste medio de familia o habitantes en este país en lo que es la vivienda es la mitad de su salario. Es decir, si no ha subido 10 veces más de lo que tenía que haber subido, se hubiese subido más o menos de conformidad con los salarios. Eso significa que actualmente las casas valdrían 10 veces menos si se hubiese llevado a cabo una política de no dejar especular. Podríamos cerrar los miércoles a mediodía, dejar de trabajar y tener todo el resto de la semana libre. Y no perderíamos absolutamente nada de lo que tenemos ahora. Eso tenemos que ver cómo nos roban el dinero de esa manera, tenemos que tenerlo claro. Es decir, la gente es que se cree que porque su casa sea más cara es más rico, y es al revés. Es decir, si su casa en vez de haber costado 300.000 euros, hubiese costado 30.000, tendría que pensar en qué haría con esos 230.000 euros de más que se ha gastado y que los tendría en su bolsillo. Y eso es muy importante. Bueno, yo quería decir que si vamos por la vía de los alquileres, que hubiera una ley, o sea, que se hiciera una ley en la que se regularan los alquileres, el coste de los alquileres y también los derechos y deberes del arrendatario y del arrendador, porque no tenemos cultura de alquiler en este país. Y entonces yo conozco a gente que está alquilada en unas condiciones penosas, porque les ponen lo peor que tienen. Entonces, los derechos y deberes de tanto del arrendatario y del arrendador. Nada más. Hay una cosa que tendremos que recuperar también y es todo lo que es los oficios de inspección. Están desapareciendo, desapareciendo los inspectores fiscales, los inspectores laborales, los inspectores inmobiliarios, y son cantidades de puestos de trabajo que han demostrado ser fundamentales justamente para el control democrático de nuestros intereses como ciudadanas y como ciudadanos y como personas. O sea, está claro que un inspector fiscal, por ejemplo, lo decíamos en otro documento, por cada euro que cuesta un inspector fiscal a la hacienda pública se recuperan 100 euros gracias a su labor. Pasa lo mismo a nivel laboral, hay cantidades de derechos que se multiplican en la medida en que tenemos una inspección laboral fuerte y eficaz. De la misma manera, una inspección de carácter inmobiliario es absolutamente necesaria ahora mismo. Tienen que inspeccionarse todas las plusvalías que se están generando de manera abusiva, tanto en la transmisión de la vivienda, o sea, en lo que es la compraventa de viviendas, como en los propios alquileres. No es normal que se produzcan plusvalías que superen el 100% de una renta. O sea, es absolutamente increíble, pues, que podamos encontrar alquileres que estén estén multiplicando por 10 la rentabilidad normal de lo que es un inmueble. Entonces, esto se tiene que limitar, y esto se tiene que limitar a través de inspecciones verdaderamente eficaces. Tiene que haber un cuerpo de funcionarios, de profesionales inspeccionando todo eso, y veríamos cómo todos estos abusos empezarían a frenarse. Lo que estamos diciendo no significa ni mucho menos que una revolución, son medidas absolutamente reformistas, y es que muchas de ellas ya están de alguna manera implementadas en países incluso del tercer mundo, como en Colombia, o en países de nuestro propio ámbito, como puede ser Inglaterra. En Inglaterra han habido medidas durante mucho tiempo que graban hasta el 100% las plusvalías en materia de transmisión inmobiliaria, o sea, medidas que han estado en tiempos de Thatcher implementadas para controlar justamente esos abusos. Y es increíble que aquí en España parezcan como si estuviéramos pidiendo la luna, cuando no estamos pidiendo más que pequeñas cosas absolutamente de sentido común, y que desde luego simplemente impedirían muchos abusos que se están planeando. O sea, nosotros, además de esas medidas que serían simplemente como transitorias, como para empezar a regular un poco, obviamente iremos a medidas que realmente supongan cambios y transformaciones radicales de lo que es el mundo de lo que es los derechos fundamentales, o lo que son esos bienes comunes como
como es la vivienda. Pero claro, hay que empezar y hay que empezar ya mismo por todo esto que nos están vendiendo como si estuvieran haciendo grandes cambios, cuando lo único que están agravando probablemente es la propia situación de las personas damnificadas por esta burbuja inmobiliaria. Hola, ¿se me oye? Ahora. Soy Violeta de Asamblea de Vivienda. Primero pediros disculpas por haber llegado tan tarde y luego en la Asamblea de Vivienda no hemos tenido tiempo de preparar algo preparado esta semana para haberlo traído a esta asamblea como tal, porque es que hemos tenido una semana infernal. Entonces no nos ha dado tiempo. Bueno, pero sí os digo algunas cosas que queríamos compartir con vosotras. Efectivamente ha pasado un año y pico y la situación, como ha ido a mucho más, pues resulta que nosotras tenemos que ir a mucho más. Ese es el primer problema. Se ha ido a mucho más la crisis, han ido a mucho más los desahucios, etc. Bueno, eso, que tenemos que ir a mucho más. Entonces, comparto algunas cosas de las que hemos hablado. En cuanto a hipotecas, es decir, a desahucios por hipotecas, pues trasladaros que con asumir la ILP que se está presentando la PA, que tenemos ya más de 600.000 firmas, eso es en lo que se refiere a hipotecas, pues en esa línea estaríamos, que no se desahucie, la dación en pago y que la gente pueda seguir en su vivienda con un alquiler social. Después, claro, el problema que por fin ha aflorado es que no son solamente las hipotecas. Y una cosa que nos preocupa y que hemos hablado en la última asamblea de vivienda, en la que estamos tanto los grupos de vivienda de los barrios como Oficina de Vivienda, que es donde yo colaboro, como la PA y otros colectivos, es que le estamos dando mucha más importancia, y tienen la misma, a los desahucios por hipoteca que a cualquier otro tipo de desahucios. Es decir, también hay desahucios, y esto sí que es muy grave, está desahuciando, lo sabéis, el IBIMA y la empresa municipal de la vivienda. En algunos casos, resulta que además en las últimas semanas nos está costando mucho menos trabajo, eso es tremendo, negociar con los bancos, incluso en el último momento, que negociar con el IBIMA o con la empresa municipal de la vivienda. Es decir, hay mucha más crueldad con respecto a las viviendas sociales, que son además familias todavía mucho más vulnerables que las hipotecadas, y es mucho más brutal la actuación que está habiendo policial, etcétera, en los casos de las viviendas del IBIMA y de las viviendas de la empresa municipal de la vivienda, que son viviendas sociales. Además, está habiendo, y va a haber muchos más, desahucios por alquiler. Entonces, por ejemplo, y no es que el tema tremendo de los suicidios sea... El tema tremendo de los suicidios es como el iceberg, es como la punta del iceberg nada más, ¿no? Pero está habiendo suicidios por desahucios de alquiler que salen mucho menos en los medios y por los que se monta mucho menos pollo que cuando es un desahucio por hipoteca. Entonces, una de las cosas que hemos consensuado en la última asamblea de vivienda, y os digo dónde está tanto la PA como los grupos de los barrios, etcétera, es que para nosotros y nosotras estos desahucios es todos los desahucios. La vivienda es un derecho y por lo tanto tenemos que ayudar a crear conciencia, y ahí también vuestro apoyo como grupo de economía, que siempre ha sido clave para vivienda, pues os lo pedimos. Crear mucha más conciencia, elaborar materiales. Nosotros no damos abasto, algo elaboramos, pero no damos abasto, para hablar del tema de los alquileres. Por ejemplo, ya la ley actual es muy grave para el inquilino. Bueno, pues la nueva, que está en trámite en el Congreso, ya quita absolutamente cualquier derecho. Es decir, te pueden desahuciar en cualquier momento te pueden subir el precio del alquiler, en cualquier momento te pueden decir que te vayas. Es decir, ya es la precariedad total, la falta de derechos total. Entonces va a haber una avalancha de desahucios por alquiler a los que le tenemos que dar la misma importancia que a los desahucios por hipoteca, igual que a los desahucios de familias que están ocupando. El problema de las familias, en los casos que están para nosotros, es un desahucio más, porque es el mismo derecho. El problema cuando es una ocupación es que no te avisan del día y de la fecha y nos resulta muy complicado, pero bueno, a lo mejor trabajando en red nos enteramos de que en el edificio al lado, unos vecinos, tal. Pero para nosotras es igual de grave
El problema es que cuando es ocupación no nos avisan del día y la hora, y entonces es muy difícil montar unos desahucios. Pero bueno, era trasladaros que la línea en la que estamos trabajando es dar un paso mucho más allá. En cuanto a hipotecas, ahí está la ILP, eso es lo que queremos. En cuanto a desahucios, es que todos son desahucios y cualquier familia, viva de alquiler, ocupando, hipotecado, como sea, tiene el mismo derecho a su vivienda, y entonces hay que pelear eso entre todas exactamente igual. Estamos exigiendo, Pedro decía hace un momento, es que no hacen falta más viviendas en este país, es que hay 6 millones de viviendas cerradas, entonces que no se construyen una más, sino que se abran las que están. Pero en primer lugar, exigir que todas las viviendas que los bancos han cerrado porque han hecho a la gente, de inmediato se pongan en alquiler social, con un máximo de un 30% de los ingresos de la familia. Un máximo, no siempre un 30%, sino eso como máximo. Y empezando por las entidades bancarias que encima han recibido dinero público, es decir, que son nuestras. Entonces, que esas sean las primeras, es que son nuestras, no son nuestras porque hemos puesto el dinero. Entonces, que esas sean las primeras en ponerse a disposición de las familias en alquiler social. Que toda la gente a la que se ha desahuciado los bancos, por cierto, tienen los pisos cerrados los que han desahuciado. Tienen los pisos cerrados, para colmo de males, no están pagando la cuota de la comunidad de propietarios, deben ya 150 millones de euros, hay que denunciarlo, pero que a toda la gente, todas las familias a las que se ha desahuciado, se les realoje en su vivienda, porque es que resulta su vivienda está cerrada. Entonces es una cosa que hay que exigir de inmediato el alquiler. Y eso, que no les digamos que construyan nada más, que es que hay 6 millones de viviendas vacías, que con esas tenemos de momento, y luego ya veremos, si tenemos alguna más ya lo decimos. Pero de momento eso. Oye, perdonad si me he alargado, que quería haceros un poco el dibujo de lo que habíamos hablado. Muchas gracias. Creo que todavía a mí no necesito eso. Bueno, vamos a ver. Yo iniciaba esto con un matiz técnico, se parece oportuno. Que se apunten todas las personas que quieran hablar de modo general, como estamos hablando hasta este momento, y que después establezcamos acción concreta en el sentido de trabajar el corto plazo en cuanto a lo que significa vivienda en propiedad y lo que significa vivienda en alquiler, el medio y el largo plazo en cuanto a lo que significa el derecho a la vivienda. Me parece oportuno, se apuntan las personas, dicen lo que quieren decir, y después empezamos a trabajar ya en concreto en medidas, que estoy seguro que ya habéis dicho ya muchas de ellas, se nos han olvidado las mejores. ¿Está tomando alta franja? Yo quería decir nada más 2 cosas. Una de ellas, que para mí está claro que ahora mismo hay un montón de viviendas vacías, como ya decías, un montón de gente en la calle, por lo tanto para mí es totalmente lícito la ocupación y creo que es muy importante apoyar la ocupación, que creo que ya más gente lo ha comentado. Y luego, por otra parte, también estaba de acuerdo con Iliana que una cosa son las medidas más o menos reformistas y luego que hay que ir más allá, pero sí que como medida reformista y que puede parecer solo un paso, pero de alguna manera ideológicamente o físicamente me parece muy importante y que se aplica en otros sitios, como yo hice una charla en Singapur, que en Singapur el suelo no se vende. O sea, las casas se venden. Puedes vender una casa, también puedes poner alquiler, otros regímenes, podemos ir viendo qué es lo que queremos, pero el suelo no se vende, el suelo es de todos, es del Estado. Y eso ha evitado la especulación también. O sea, uno al final compra una casa mientras la usa, y cuando la deja usar, cuando se muere, ya no es suya, el suelo realizado. Lo micro, lo de a pie de calle, lo que afecta a cada persona. Esto es un tema de planificación urbanística. La planificación urbanística podemos llegar en realidad a decir que no existe. Yo estuve en una reunión con el viceconsejero de urbanismo de la Comunidad de Madrid y nos decía a la cara que planificar era malo. Planificar era malo porque había que tener la capacidad de adaptarse a los acontecimientos de cada momento. Eso lo dice un viceconsejero de urbanismo, ¿no? Del gobierno regional.
Entonces, bueno, tenemos que ver cómo se hace toda esta pseudo planificación urbanística en cada ayuntamiento sin tener en cuenta lo que hace el ayuntamiento de al lado. Hace unos planes urbanísticos tremendos, vamos a construir aquí 5.000 viviendas y el ayuntamiento de al lado hace lo mismo y el otro lo mismo y el otro lo mismo. Y todo esto se presenta a la Comunidad de Madrid, que es quien aprueba o no aprueba estos planes urbanísticos. En la Comunidad de Madrid, estoy hablando del caso de Madrid, ¿no? Que lo hace el gobierno regional, ¿vale? Entonces todo queda en los organismos de poder, sin participación ni de oposición, ni de sociedad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto a qué lleva? Esto está llevando a que el urbanismo se hace sin control y sin planificación, los desarrollos urbanísticos, y los que se privilegian son aquellos en los que aparecen mayores oportunidades de negocio, donde va a haber más dinero, más negocio, donde va a haber mayores comisiones, etcétera, etcétera, es donde se hacen los desarrollos urbanísticos, sin mirar si hacen falta o no hacen falta, o si están en un sitio donde ya sobran, o hay otro sitio donde hacen falta y no se ponen, etcétera, etcétera, etcétera. Se llegan a dar casos incluso como que en la Comunidad de Madrid tenemos una limitación ya importante en cuanto a un recurso, que es el agua. Las dotaciones de agua son limitadas. Las confederaciones hidrográficas del Tajo, ¿no?, en la que juega aquí, ya ha hecho informes diciendo que es que no se pueden hacer más desarrollos urbanísticos. Y eso el gobierno regional se lo pasa por el forro, queremos decir. Entonces no se tiene en cuenta ni las necesidades reales del territorio, ni una planificación y un equilibrio a nivel territorial que ponga las casas allí donde hacen falta. No se tiene en cuenta los límites de recursos, en este caso el agua. Tampoco se tiene en cuenta el equilibrio de los ecosistemas, porque precisamente donde se están dando mayores desarrollos urbanísticos en toda España es en aquellas zonas pues más bonitas, con mayor riqueza natural, etcétera, etcétera. Nos estamos cargando los ecosistemas en este país. Y también, precisamente, en las zonas más ricas y más productivas agrícolas están siendo transformadas en polígonos industriales o en conjuntos residenciales, ¿no? Es decir, eso es no mirar por los recursos. No se mira ni la sostenibilidad económica, ni la social, ni la ecológica. Entonces, es importante, obviamente, que la planificación urbanística sea una planificación que responda a un equilibrio territorial, que responda a un equilibrio social, que responda a cubrir las necesidades, obviamente, de las personas, y que funcione se realice bajo criterios de sostenibilidad económica, social y ecológica. Eso es fundamental. Y por otro lado, obviamente habrá que ver los procedimientos y cuáles son las instituciones y organismos encargados de hacer esta planificación. Pues mientras se deje en manos de los poderes políticos solo, sin ningún control por parte de la ciudadanía, esto va a seguir igual. Con lo cual es necesario que, igual que hemos dicho que queremos una banca pública bajo control ciudadano, los organismos y mecanismos por lo cual se realice la planificación urbanística deben estar sometidos a un control ciudadano. Bueno, para los que habéis llegado más tarde, estamos debatiendo sobre el tema de la vivienda. Nos hemos venido aquí con los compañeros de Celenque. Si alguien quiere pasar a firmar porque no ha firmado todavía la INP que va a presentar la PA, puede pasar por la mesa ahí. Voy a hacer un resumen de lo que llevamos dicho hasta ahora, un poco caótico, porque yo creo que lo que nos queda es ordenarlo. No he sido muy capaz, pero bueno. Partíamos de una propuesta que hicimos desde el Grupo de Economía en junio de 2011, y lo que queríamos, como han pasado muchas cosas en este año y medio, era actualizarla, darle una vuelta y repensarla. En esa propuesta, si no la tenéis la podéis leer aquí, no la voy a leer otra vez. De lo que hemos hablado hasta ahora ha sido de no apostar por la compra, de eliminar en esta propuesta cualquier parte en ella que se hable de condiciones de compra para no incentivar esta,
eliminar así cualquier alusión a la vivienda en propiedad. Luego hemos también hablado de, en cuanto al alquiler social, también de tener en cuenta que las familias, o sea, no solo un alquiler social en base a la renta, sino también un no alquiler, o sea, apostar por el derecho de uso, sobre todo para familias que no puedan ni siquiera pagar este alquiler. O sea, apostar sobre todo por el derecho de uso. Vinculado con esto también se ha hablado de la ocupación y en base a esto del derecho de uso, de hacer una regulación de por ese derecho de uso de la vivienda durante X años, que las personas que están haciendo uso de esa casa tengan unos derechos sobre esa vivienda. Luego, bueno, vale. Se ha hablado de poner sanciones que pasen por la pérdida de propiedad por no uso de las propiedades, y sobre todo que estas propiedades cuando se pierdan pasen a ser de uso social, de la vinculación de la propiedad privada con la especulación, y que realmente si esa propiedad privada sobre las viviendas desapareciera, hubiera derecho de uso y solo o régimen de alquiler social, se eliminaría automáticamente cualquier especulación. Luego se ha hablado bastante de la regulación de la ley de arrendamiento, de los derechos y deberes de arrendatarios y arrendadores, de cómo la ley de arrendamiento se va a endurecer, cómo los alquileres se van a endurecer, sobre todo para el arrendador, y de tener en cuenta que los desahucios no son solo los desahucios hipotecarios, sino que ya hay cada vez más, hay más desahucios por alquiler, y que también esos desahucios son familias que se quedan sin casa de la misma manera que un desahucio hipotecario. Bueno, también se ha hablado de definir la estafa hipotecaria, de cómo ese 55% de la deuda hipotecaria de las familias es realmente una estafa, es una deuda ilegítima. También hemos hablado de modificar la ley del suelo. Se ha puesto el ejemplo de Singapur, en el que el suelo no se vende ni se compra, se venden y se compran las viviendas y el suelo es una propiedad pública. Entonces así también es una manera de acabar o por lo menos reducir la especulación. Bueno, sobre todo hemos hablado de regulaciones de ley, de regulaciones de los precios de la vivienda, de desarrollar una ley integral en materia de la vivienda, de incidir en la devolución del patrimonio público, que era ese suelo, por parte de las constructoras y bancos que han estado especulando sobre él, de la devolución de este suelo a los ayuntamientos, a las corporaciones locales o por lo menos a algún tipo de organismo que tenga un control social, que ahora mismo no es ninguno de estos. Luego, a ver, medidas fiscales, beneficios, o sea, eliminar o hacer medidas fiscales que reduzcan a cero los beneficios por compra-venta de inmuebles para eliminar así también la especulación. Tener en cuenta que si las hipotecas o la concesión del acceso a una vivienda siempre está controlada por los bancos y no bajo control social, siempre va a estar atado al beneficio privado, entonces siempre va a estar atado a la especulación. Luego, a ver, ¿qué más? Bueno, ha habido más cosas en cuanto a modificaciones de ley, el apostar por los oficios de inspección, por la inspección de las plusvalías, en la compraventa y también en los alquileres, y se ha propuesto en base a, bueno, y luego al final el compañero ha hablado de la importancia de la planificación urbanística o de la no planificación urbanística que se hace actualmente, y luego un compañero ha propuesto, que esto es lo que creo que a partir de ahora tenemos que mirar, si trabajar primero, o sea, hablar primero a nivel de corto plazo, que yo creo que igual es lo que hemos estado haciendo más, en base a alquiler propiedad, o sea, esta dicotomía, realmente cómo plantearlo, por lo menos nosotros en nuestra propuesta, y luego hablar más en medio plazo, ya hablando en términos más generales del derecho a la vivienda y del derecho de uso de la vivienda. Pensamos un poquito, aquí todo el mundo puede hablar, sois libres de hacerlo, el compañero está cogiendo turno de palabra, así que retomamos el debate desde el resumen un poco caótico, lo siento que he podido hacer. Nos hemos enterado. Entiendo que el apoyo que debe hacer el Grupo de Economía Sol debe ser hacia la PA, su ILP, en el sentido de dación en pago ya
y alquiler social con una propuesta de 5 años de ese alquiler social en la misma vivienda que se ha desahuciado. En cuanto a alquileres, hago una propuesta en el sentido de que se establezca y se exija un impuesto serio, importante, a la vivienda vacía, que debe ser en torno del 1 al 2% de su valor de tasación anual, querida, eso duele. 100.000 euros son 2.000 euros anuales de impuestos. 10.000 euros es una vivienda de las que andan por ahí, y 2.000 euros al dueño les pone. Y si no el 10, ¿qué más me da? Pero reflexionemos. Claro, ahí. Mejor. Yo intento ser lógico en los números. Es decir, impuesto, exigencia de un impuesto a la vivienda vacía, una ley de arrendamientos nueva, en el sentido de que tenga tanto derecho el arrendador como el arrendatario, con una moratoria en caso de impago por elemento demostrable de 6 meses como mínimo. Y hay más cosas, lo que pasa es que ya es entrar en mucho más detalle. Esto en cuanto a corto plazo, vivienda, propiedad y alquiler. Bueno, yo estaría de acuerdo en que se trabajara en el a corto y a largo plazo, pero es verdad que en el caso de vivienda, bueno, quizá en todos, incluso en a corto plazo lo tendríamos que contemplar con qué perspectiva, con qué horizonte ideológico, que es el a largo plazo, estamos trabajando. ¿Por qué? Porque podríamos trabajar cosas en el corto plazo, pero si tenemos en cuenta o si partimos de la vivienda como derecho fundamental y como derecho por encima del derecho a la propiedad, pues entonces habrá casos, digamos que habrá un trabajo de elaboración o incluso un trabajo de propuestas con respecto a la legislación que se podría llamar a corto, pero a la hora de la movilización que hay que hacer siempre a la vez que trabajamos o que elaboramos, estaríamos en el derecho a la vivienda en cualquier caso, y entonces ya estaríamos hablando de esa perspectiva ideológica que es en a largo plazo. Digo, si una vivienda está ocupada, pues vamos a defender que a esa gente no se la desaloje por ese derecho de uso que contaba la compañera. Si una familia está alquilando y no paga porque no puede, pues aunque se hayan pasado esos 6 meses de moratoria, pues vamos a ir a ese stock de desahucios porque no se les puede dejar en la calle. Entonces, digamos que vamos a tener que combinar ese a corto plazo con esa perspectiva a largo plazo, ideológica, política que tendremos. Ahora, cosas en el a corto, pues efectivamente poner toda la carne en el asador, en apoyar y en movilizar, porque aunque vaya a haber grupos políticos que apoyen, alguno, que apoyen la ILP que presente la paz, pues nada, pues la van a arrasar. Salvo que hagamos muchísima movilización. Bueno, salvo siendo optimistas. Pero que entonces la movilización nuestra vaya por ahí, por apoyar la ILP. Pero también hay que parar, antes de pedirla así, pero antes de que pueda haber una alternativa de nueva ley de arrendamientos urbanos, lo primero que hay que parar es esta modificación que está en trámite actualmente. Y que se han presentado algunas enmiendas a la totalidad, se van a presentar otras enmiendas parciales, y difundirlo porque la gente no se está enterando. Si no difundimos nada lo de alquiler y no difundimos que ahora mismo se está tramitando una ley en el Parlamento que endurece lo del alquiler a límites insospechados, que te van a poder echar a la calle en 10 días, etc. Trabajar el tema de las viviendas, hay solo un 1% de vivienda social, pero habría que elaborar un poco qué es lo que está pasando con las viviendas sociales. No solamente se está desahuciando a las familias de uno en uno, sino que, como sabéis, en el centro de Madrid se van a poner a la venta, o se están poniendo a la venta 5 edificios de viviendas sociales donde los vecinos y las vecinas, en muchos casos gente mayor, ya han recibido la carta de que se van a tener que ir. Y eso es muy grave y no lo estamos difundiendo suficientemente. Y en cuanto a la ocupación, aparte de defenderla, hay una cosa que habría que mover, que tampoco es que tengamos capacidad legislativa, pero por lo menos decirlo,
que es eliminar el delito penal de usurpación que se introdujo en la modificación del Código Penal que se hizo en el 95. Entonces, claro, para que por lo menos el delito no sea penal, sea administrativo, lo que sea. Entonces ahí hay un delito. Claro. ¿El delito o no delito? Eso, pues bueno, que no sea delito. Entonces, ese delito se introdujo en el 95, nada menos. Entonces eso había que difundirlo y que eso se elimine. Digamos que en el corto plazo estaría el apoyo a la ILP, la reclamación del alquiler social, porque es verdad que el uso, digamos, esa perspectiva no está en el corto plazo, aunque lo reivindiquemos en los casos concretos, pero el alquiler social, sobre todo de todos los pisos que son de empresas especuladoras, inmobiliarias y de bancos, en la eliminación del delito de usurpación, el alquiler social, la ILP, y lo que está pasando con las viviendas sociales, en el caso de Madrid, del IME y de la MV. Eso serían un poco las cosas de muy a corto plazo, aunque cada vez, bueno, y lanzar cada vez más, o que el Grupo de Economía apoyara pues esa cosa que acaba de consensuar la Asamblea de Vivienda, que para nosotros estos desahucios son todos los desahucios, de cualquier desahucio a cualquier familia, entendiendo también por familia grupo de personas que viven juntas, que no es solamente un señor, una señora y la parejita, que pueden ser dos señoras, dos señores, unos amigos, dos hermanos, primos. Familia Punalú. Bueno, quería comentar algunas cuestiones también del corto plazo y algunos conceptos tenerlos claros. Es decir, lo que se quiere hacer ahora es pasar a lo que es manos privadas de nuevo. Los únicos bienes que tienen valor en las cajas de ahorros y los bancos. Ahora lo que tienen son deudas e inmuebles. Lo que quieren hacer es pasar a lo que ellos llaman banco malo, pero que es el que se va a quedar con todos los bienes de verdad. Es decir, dejan solamente con papeles que no tienen ningún valor a las cajas que han salvado con nuestro dinero y pasan todo el dinero, queda todas las casas, que es lo único que vale, a lo que llaman banco malo. Y luego, esas casas, en vez de coger y ponerse a disposición de nosotros cuando hemos pagado anteriormente, es decir, toda la población ha pagado esas casas con anterioridad. Cualquier representante lo primero que tendría que hacer una vez que da el dinero es coger a cambio lo que ha pagado. Pues en este caso no se hace así, sino directamente se pasa de nuevo a los especuladores. Y no solo eso, como las casas han bajado de valor y de precio, lo que vamos a hacer nosotros es que va a haber una nueva aportación de dinero para obligar a que el precio de esas casas suba y nosotros cuando tengamos que comprarlo tendremos que pagar la diferencia de nuevo del precio de las casas y por segunda vez. Es decir, lo hemos aguantado, por eso lo que quieren hacer es mantener el precio alto de las casas para más o menos aparentar que lo que son las cuentas de los bancos siguen más o menos funcionando. Y lo que están haciendo es poner de manifiesto como los intereses de la banca y los de la población son radicalmente distintos. Y el problema que se ha generado ha sido cuando unas personas que no tienen nada que ver, que sus intereses son contrarios a los nuestros, son los que han tomado el poder y no se está actuando como tendría que actuarse. Fijaros, incluso las propias reivindicaciones que hacemos nosotros, por ejemplo, de dación en pago, se pide, por ejemplo, a una persona que compra una casa que aunque valía antes 300.000 euros, ahora vale 150.000 euros y ha pagado 250.000 euros, que por los 50.000 euros que le faltan dar la casa y no devolver nada a cambio. Es decir, lo que estamos pidiendo es muy poquito. Por ejemplo, también otra cosa que ocurre es que los bancos se quedan con las casas por el 60% del valor. Luego a lo mejor la venden por el 100% o más aún de ese valor, la diferencia se la quedan como si nada. Es un tema del que no se habla. Se están quedando todas esas diferencias de dinero porque sí. Y eso también tendría que ser destinado precisamente al fomento de la vivienda para aquellos que no la tienen, porque se están llevando también por ahí millones y millones de euros. Sí. Pues sí, hablando de lo del corto, largo y mediano plazo, ayer fijaros que nos tiraban de las orejas en Economía Interbarrios por utilizar ese tipo de terminología. Yo creo que lo hacían con razón,
porque es que fijaros que nosotros en las diferentes movilizaciones estamos mezclando todo y estamos pidiendo cosas que realmente son poca cosa. La dación en pago es poca cosa y tal, sin embargo ha tenido una repercusión muy importante, con lo cual ha movilizado a mucha gente y en ese sentido es importante y merece seguir siendo apoyada. Pero hay otras reivindicaciones que también salen de vivienda, como por ejemplo Stop Desahucios, que tiene una mayor, tiene unas implicaciones jurídicas y económicas importantísimas. O sea, Stop Desahucios significa quitarle la acción a aquellos que han abusado de sus derechos de propiedad y reconocerle a los damnificados el derecho a permanecer en esa vivienda. O sea, es algo fundamental, eso ataca, digamos, uno de los pilares del sistema, que es justamente las acciones de carácter jurídico que tiene el poder para abusar del mismo. Entonces, por eso los jueces cuando se encuentran con esos resquicios que están viendo en materia del derecho de la vivienda y tal, se están metiendo por ahí, están simplemente diciendo no, esto no se desahucia, sin dar ninguna otra alternativa, porque la alternativa significa un cambio fundamental a todo lo que significa el tema de la vivienda y del hábitat. Entonces, yo creo que Stop Desahucios es ahora mismo la campaña que tiene más posibilidades de futuro, o sea, que realmente es el horizonte al cual nosotros, por el que tenemos que transitar, porque realmente significaría un cambio fundamental, no solamente en lo que tiene que ver con los desahucios así, sino en el ejercicio de todas las acciones ligadas a la propiedad abusiva, a la propiedad en sí, porque de hecho es bastante abusiva. Entonces, yo creo yo no desprecio reformas en la ley hipotecaria, porque a través de esa ley es como los jueces ahora mismo están abriendo esas grandes grietas y están consiguiendo avances importantísimos en la defensa de nuestros derechos, sino que entrando por ahí, esa grieta la podemos ampliar y podemos entrar ya directamente en la reivindicación del uso, haciéndonos eco de lo que decía la compañera con la recuperación del suelo. La recuperación del suelo para nosotros, o sea, el suelo tiene que ser un bien común y tenemos que repetirlo R que R. Si nosotros digamos la idea del suelo como bien común, que tiene que recuperarse, que se le tiene que quitar ese privilegio a unos pocos, que es apoderarse de manera indefinida, imaginaros, infinitamente, porque se transmite a través de la herencia. O sea, si nosotros quitamos eso, que es un absurdo en términos humanos, que alguien pueda apropiarse de un terreno por el resto de la eternidad, ¿no? Si nosotros recuperamos y nos hacemos conscientes del absurdo que es reconocer ese tipo de derecho, si nosotros lo hacemos e introducimos la importancia de fomentar y privilegiar el derecho de uso, que es el que realmente podemos tener los humanos, porque no vamos a estar aquí eternamente ninguno de nosotros, pues si nosotros hacemos eso y además decimos Stop Desahucios, combinando esas dos reivindicaciones, estamos dando realmente una fuerza a este movimiento en todo lo que tiene que ver con la vivienda, que es fundamental, ¿eh? ¿Alguien más? Bueno, yo solo quería poner un apunte, que esto sí que me parece una reivindicación básica, que se ha medio comentado por Pedro y otro día también un poco por lo que has dicho tú, de cortísimo plazo, que es lo vinculado con el Banco Malo, que es lo que estábamos hablando el lunes en Economía. O sea, evidentemente ellos han creado el Banco Malo, se va a llenar de las cosas tóxicas que tenían los bancos buenos, ¿no? O sea, los que para ellos tienen beneficios, y no va a haber banco más público que el Banco Malo, porque evidentemente es la vía de nacionalización de todas las pérdidas de todos los bancos. En ese sentido, como ahora los bancos con lo que más están perdiendo es con estos pisos que tienen vacíos, que ya no saben qué hacer con ellos, el Banco Malo va a adquirir un montón de esos pisos. Creo que una reivindicación básica a cortísimo plazo, y además con toda la lógica del mundo, es que si ese Banco Malo nacional, o sea, público, pagado por todos, que todos vamos a pagar esas pérdidas, va a ser propietario de todos esos inmuebles de forma inmediata tienen que ponerse en alquiler social con privilegio para todas las familias que han sido desahuciadas en estos últimos años. A ver, voy a empezar, como he hecho antes en resumen, voy a empezar
por lo que hemos dicho al final, que sí que ha sido más propositivo. A ver, en cuanto al compañero, se han hecho unas propuestas que se ha dicho que eran a corto plazo. En cuanto a la vivienda en propiedad, dación en pago ya y alquiler social, 5 años. a 5 años en la misma propiedad, y alquileres, gravar con un impuesto a las viviendas vacías del 1 o 2% del valor de tasación de la vivienda. Esas eran dos propuestas. ¿Hay alguien en contra? Bueno, matices.